Muy bien, continuamos en Marca Deportiva Radio a través de la 99.9 y sin dudas la información del día en materia de básquetbol tiene que ver con la cancelación definitiva de la temporada de la Liga Nacional, y para abordar este tema tenemos del otro lado de la línea al secretario técnico de la ADC, que es Sergio Guerrero. Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Rodrigo, buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, bien, muy bien. Bueno, hubo que tomar la decisión que por ahí estaban buscando que no se diera, ¿no? Porque estaba todo preparado el escenario para que en algún momento se pueda hacer ese mini torneo que se había planteado, pero bueno, ¿qué fue lo que sucedió que llevó a que la situación cambiara, ¿no? Sí, mirá, en principio, lógicamente que son decisiones que no son buenas de tomar y uno no está en realidad estas organizaciones no están para esto, sino están para organizar competencias y que la cosa fluya y funcione. Indudablemente que esta situación anómala que nos toca vivir nos pone en este momento, en esta situación. Nos queda así la tranquilidad de haber hecho, creemos, todos los pasos lógicos como para hacer todos los intentos posibles en pos de lograr una culminación deportiva, pero obviamente siempre con la prioridad de que lo más trascendente era la salud de todos los involucrados. Pero bueno, se fueron tomando todas las decisiones en cada uno de los pasos, tanto sea en el momento cuando se tuvo que cancelar la competencia o dar por suspendida en su momento, el paso posterior de la culminación de la fase regular y pensar en el escenario de los cuadrangulares, el trabajo que se le presentó al Ministerio de Deporte en cuanto a todo el camino crítico en lo deportivo que hacía falta para llevar adelante ese evento y todo el protocolo que se preparó desde el Departamento Médico. Pero bueno, obviamente que la situación epidemiológica del país, con esta diferencia que se está viviendo en distintas áreas geográficas, y con los inconvenientes que a veces surgen de que en una ciudad que no tiene contagiados o una provincia que no tiene contagios, de golpe aparece gente que ingresa a ese lugar y se genera una gran cantidad de contagios, hace que principalmente el Ministerio de Salud por el momento no veía posible la realización de esto, ni la alternativa posibilidad de dar una fecha cierta en la realización. Por lo tanto, mantener esta incertidumbre, inclusive sin saber si se iba a poder jugar, bueno, la evaluación definitiva de los clubes involucrados y de la mesa ejecutiva fue que había que lamentablemente tomar la decisión de la cancelación. Claro. Bueno, esto tiene que ver un poco también con toda la inseguridad que hay constantemente de todo lo que se dice y se afirma, ¿no? El plan estaba preparado, pero los avatares que tiene toda esta situación te llevan a que las decisiones sean así de fluctuantes, ¿no? De repente un día te ilusiones con que podés hacer un torneo de las características que habían planteado y que al otro día te levantes y te digan, bueno, no lo podemos hacer y lo tenemos que cancelar, ¿no? Así es, tenemos ejemplos cercanos en la zona, en ciudades donde estaban bien en fase 5 y tuvieron que retroceder, los casos de la provincia de Formosa de los últimos días, una de las provincias sin casos en toda la provincia y de buenas a primera en horas tener un gran impacto. Bueno, eso me parece que es lo que lleva al Ministerio a hacer esta lectura, que nosotros en el protocolo deportivo estábamos hablando de unas 260 personas, que eran las que obviamente con todos los cuidados y las cuestiones iban a tener que entrar a la sede, más allá de la movilidad interna que generaba, porque hoy por hoy tenés jugadores que no están en la ciudad de sus clubes y le estábamos pidiendo las autorizaciones para el traslado hacia la ciudad de sus clubes, entrenar durante un mes ahí. Estábamos hablando de la posibilidad de la llegada de extranjeros con la cuarentena pertinente, pero bueno, toda esa movilidad, más allá después, como te digo, de los traslados de los 8 clubes hacia la sede, el ingreso a la sede, árbitros, comisionados, autoridades, etcétera, y la vida, que más allá de que esto era bajo el concepto de la burbuja deportiva, es decir, se intentaba ir a un lugar donde no hubiera mucho contagio y llegar esas 260 personas
cuidadas y controladas de que no tuvieran la enfermedad. Pero bueno, como te digo, no se daba fechas ciertas de la posibilidad. Y como estamos hablando de que todo el camino crítico para llegar a esa final demandaba 60 días, al no tener esa fecha cierta no sabemos cuándo se va a empezar a entrenar 60 días antes, por lo tanto el proceso realmente se lo veía largo. Claro, ese era el tema, ¿no? Yo cuando veía los planteos y veía la forma en la cual se podía desarrollar, realmente parecía que no era certero ni pronto. Incluso ahora se ve lejana la posibilidad de poder volver a un entrenamiento, ¿no? Incluso poniendo, digamos, en riesgo, podría decirse de alguna manera, las fechas habituales de la próxima temporada en cuanto a inicio de pretemporadas, de mercado y demás, porque la verdad que es todo muy incierto. Sí, estamos un poco en esa situación. Lo que pasa que, bueno, nos vamos a aprovechar el debate para más allá de plantear y pensar en las cosas habituales que uno piensa en este momento, que es el formato, la competencia, etcétera, que esta crisis nos sirva para salir fortalecidos en cuanto a lo estructural y ver las cosas que quedaron expuestas, que son débiles o debilidades que creemos de la competencia, para intentar reformularlas. Es un poco tal vez el desafío que tenemos en estos días, más allá de definir si se juega en zona, no zona, 8 partidos, 10 partidos o lo que sea. Claro. Creemos que nos merecemos un debate más de fondo, porque indudablemente que han quedado situaciones expuestas en esta crisis que sería bueno transformarlas en una oportunidad y generar una fortaleza de la Liga el día de mañana. Claro, bueno, en ese sentido, cuando hablábamos al principio de todo esto, de las primeras reuniones, cuando por ejemplo el torneo federal estaba en marcha en aquellos momentos, hablábamos con el presidente de Unión, con Leo Cordeiro, nos decía, nos están planteando también a través del protocolo que hay muchas cosas dentro del básquet que van a tener que cambiar en cuanto a costumbres de juego, y sabiendo que todavía la vacuna es algo lejano, realmente, ¿se va a tener que cambiar mucho ciertas actitudes del juego, del básquetbol, en lo que están analizando desde la ADC también? El protocolo médico incluía, sí, algunas cuestiones que son un tanto folclóricas del deporte que deberían cambiarse, desde obviamente una cuestión más limpia, más pulcra, con situaciones más individuales, con un montón de tratamientos específicos que creemos que han llegado para quedarse. Pero independientemente de eso, te hacía referencia también a cuestiones estructurales de las competencias, tanto sea del torneo federal como de la Liga Argentina y de la Liga A, y aprovechar toda esta situación, inclusive todos los involucrados, ¿no? Lo que es la relación contractual con los árbitros, bueno, como te digo, aprovechar la crisis para hacer una refundación administrativa, si se quiere, y acomodar una serie de cuestiones, que es lo que creemos que es el debate que se viene. Claro. Bueno, en lo particular, Sergio, ¿cómo atravesaste esta situación? Porque, como se dice habitualmente desde lo político, los dirigentes no están preparados para para administrar una pandemia, ¿no? Y ustedes tampoco, como dirigentes, están preparados para que se les presenten estas situaciones y tienen que empezar a buscar las soluciones. En lo personal, ¿cómo hace un dirigente para empezar a encontrar cierta cordura entre tanta incertidumbre, ¿no? Mirá, en lo que respecta a mi función, desde los primeros momentos empezaron a trabajar en escenarios, pero eran escenarios todos en base a, como vos decís, a una incertidumbre total. Me acuerdo que planteábamos escenarios posibles para achicar lo que quedaba de la competencia en juego, es decir, teníamos 4 o 5 modelos hechos y se los presentamos a los clubes en función de si se empezaba, en aquel momento era en abril, en mayo, es decir, cómo podíamos concluir la temporada de fase regular intentando jugar lo que quedaba de temporada. Fíjate que ilusos, pensábamos en que los equipos podían viajar en ese momento, pero bueno, sabíamos que todo el escenario era complejo y obviamente mirábamos, no éramos unos marcianos, estábamos mirando Europa en aquel momento con España e Italia, con las imágenes que todos vimos, y sabíamos que lo peor acá estaba por venir, pero no nos quedamos con eso y los escenarios posibles se hicieron. Es decir, que todo el trabajo interno
Sí que se hizo. Lo que no se pudo después es llevar a la práctica, no se pudo poner en funcionamiento como este último esquema o este último intento de los cuadrangulares finales. Lo que por eso te digo, fue de mucha reunión, de mucho debate y de mucho trabajo con altísima cuota de incertidumbre. Es decir, todos los trabajos y modelos que se hacían, uno tal vez tenía la convicción, o había días donde eras más pesimista y tenías la convicción de que no se iban a poder poner en práctica, otros días te levantabas más optimista y pensabas que se iba a poder, escuchabas cosas de que el fútbol vuelve, el fútbol no vuelve, entonces te cambiaban el ánimo en función de las noticias y de las situaciones que iban pasando, de qué era lo que podíamos llegar a realizar. En esta última etapa estábamos bastante entusiasmados realmente con la posibilidad de concluir la liga, y nos hubiera parecido un broche distintivo, por lo menos en el continente, que no ha podido terminar casi ninguna de las competencias, y poder haber hecho el trabajo y haber alcanzado la posibilidad de la finalización nos hubiera realmente encantado y gustado mucho, pero bueno, la realidad nos supera. Claro, sí, sin duda alguna. Sergio, gracias por estos minutos y bueno, ojalá la temporada que viene pueda tener cierta normalidad en este contexto que estamos atravesando. Gracias por los minutos. Gracias, Rodrigo. Nos vemos. Hasta luego. Bueno, Sergio Guerrero, sí, el secretario técnico de la ADC, con estas precisiones en torno a la cancelación definitiva de la temporada en el básquetbol argentino. Nos vamos a la pausa, ya venimos.